polarización fija en emisor común. La señal de entrada BI se aplica a la base del transistor, en tanto que la salida B0 se aplica al colector. La corriente de entrada no es la corriente de base, sino la corriente suministrada por la fuente, y que la corriente de salida es la corriente del colector. El análisis de CA de la señal pequeña se indica eliminando los efectos de CD de BCC y reemplazando los capacitores por equivalentes de corto, sustituyendo el modelo RE, obtenemos lo que está señalado a lo largo de la flecha. Con esta sustitución se muestra con claridad que la impedancia de entrada está en paralelo con RB y beta veces RE para la impedancia de salida Z0, cuando BI es igual a 0. Es un equivalente de cortocircuito abierto. Con este circuito tenemos la impedancia de salida donde Z0 es igual a RC en paralelo con RO, al igual que la ganancia de voltaje. El signo negativo de AB, que es la ganancia de voltaje, determina si existe un desfasamiento de 180 grados, como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos un ejemplo. Para la red de la figura 5.25, determine RE, encuentre ZI con R0 igual a infinito. Calcule Z0 con R0 igual a infinito. Determine la ganancia de voltaje con R0 igual a infinito. Y repita las partes C y D, incluida R0 igual a 50 kiloohms en todos los cálculos y compare resultados. Bueno, para el inciso A, el análisis de CD, vemos que IB es igual a BCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base. Eso nos va a dar 24.04 mA. Tenemos IE, que es igual a beta más 1 por IB, que nos da igual a 2.4 mA. Es importante determinar IE porque para RE se calcula dividiéndola entre el valor calculado. Entonces tenemos que RE es igual a 10.71 ohms. Para B tenemos beta veces RE. Esto nos va a dar 1 kiloohm. Para C tenemos que la impedancia de salida es igual a RC. Serían 3 kilos. Para el inciso D, la ganancia de voltaje sería igual a menos RC sobre RE. Esto quiere decir que existe un desfasamiento de menos 280.11. Y el inciso E, solo se repitieron las partes C y D. Y el valor que cambió fue R0. Ahora para el 5.6, la polarización por medio del divisor de voltaje. Esta se deriva de la polarización por medio del divisor de voltaje en el lado de entrada para determinar el nivel de CD del voltaje de base. Sustituyendo el circuito equivalente RE, obtenemos la siguiente figura con el voltaje inicial en 0 volts, la impedancia de salida ZO y la ganancia de voltaje se da con la impedancia de salida es igual a la resistencia de colector que está en paralelo con RO0 y la ganancia de voltaje es igual a B0 sobre BI, que es igual a menos RC en paralelo con RO sobre RE. Aquí tenemos otro ejemplo de este tema. Para la red de la figura 5.28, determine RE, ZI, Z0, la ganancia de voltaje y los parámetros de la parte B a D, teniendo R0 igual a 50 kilos. El siguiente tema es la configuración de polarización en emisor común.
Las redes examinadas en esta sección incluyen un resistor de emisor que podemos o no puentear en el dominio de CA. Para esto consideramos sin puenteo y luego se modifica la configuración con puenteo. Sin puenteo, la configuración fundamental aparece con nuestro primer circuito, el modelo RE equivalente sustituyendo en el circuito, pero teniendo en cuenta que R0 ya no está dentro del circuito, como se muestra en la siguiente figura. El resultado de que se muestra en la figura revela que la impedancia de entrada con un resistor sin puentear RE se determina como ZB igual a beta veces RE más beta más 1 por RE. Además de las siguientes ecuaciones, donde tenemos la impedancia de entrada que es igual a RB en paralelo con ZB y la impedancia de salida que es igual a RC, además de la ganancia de voltaje que es igual al voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, que esto es igual a menos beta por RC sobre ZB. Aquí tenemos otro ejemplo para la red de la figura 5.32. Sin CE, o sea sin puenteo, determine RE, ZI, ZO y la ganancia de voltaje. Para el inciso A lo vamos a calcular primero en CD. Eso quiere decir que la corriente de base es igual a BCC menos BBE sobre RB más beta más 1 por RE. Esto nos va a dar igual a 35 mA. Ahora es importante tener la corriente de emisor porque con ella vamos a estar trabajando en corriente alterna. Para ello se saca RE, que nos da 5.99 ohms. Ahora tenemos el tema 5.12, la determinación de ganancia de corriente. Para cada configuración del transistor, la ganancia de corriente se puede determinar directamente a partir de la ganancia de voltaje, la carga definida y la impedancia de entrada. La derivación de la ecuación que relaciona las ganancias de voltaje y corriente se pueden hacer utilizando la configuración de dos puertos de la siguiente figura. La ganancia de corriente se define como AI, que es igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Al aplicar la ley de Ohm a los circuitos de entrada y salida, obtenemos el signo menos. Esta es para indicar la polaridad del voltaje por una corriente de salida que tiene dirección opuesta, al igual que la fórmula de ganancia. En el siguiente tema es el 5.13, efecto de RL y RS. Aquí se verá el efecto de la aplicación de una carga a la terminal de salida y el de utilizar una fuente de una resistencia interna. En esta primera, el circuito no se conectó a una carga resistiva a la terminal de salida. La ganancia se conoce como ganancia sin carga. En este segundo circuito, se agrega una carga en forma de un resistor RL. Y en este tercer circuito se introdujeron tanto una carga como una resistencia de la fuente. Entonces la ecuación se da por ABS igual a BO sobre BS. Para el amplificador al transistor de polarización fija, la sustitución del circuito equivalente RE para el transistor y la eliminación de los parámetros de corriente directa se ve en la siguiente figura con las siguientes ecuaciones. Ahora tenemos un ejemplo donde utilizando los parámetros para la configuración de polarización fija del ejemplo 5.1 con una carga de 4.7 kΩ y una resistencia de fuente de 0.3 kΩ aplicadas, tenemos que determinar lo siguiente.
ABL, ABS, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Para el inciso A tenemos la ecuación de ABL, que es igual a menos RC en paralelo de RL sobre RE, que este nos va a dar menos 170.98, la cual es significativamente menor que la ganancia sin carga de menos 280.11, haciendo comparación en uno de los ejemplos anteriores. Ahora en el inciso B tenemos la ecuación de ABS, que es igual a ZI sobre ZI más RS, y todo esto por ABL, donde tenemos menos 133.54. Para el inciso C, tenemos que la impedancia de entrada K es igual a 1.78 kilos como se obtuvo para la situación sin carga. Y la impedancia de salida es igual a RC y tenemos 3 kilos como se obtuvo para la situación sin carga. Como último tema tenemos el sistema en cascada. El método de los bipuertos es particularmente utilizado para los sistemas en cascadas, como los que aparecen en la siguiente figura. ABI está determinada con la impedancia de entrada a AB2, que actúa como la carga en ABI, y la ganancia total de la corriente se da por estas siguientes fórmulas, y la ganancia total de la corriente está dada menos ABR multiplicada por la división de ZI sobre RL. Para esto tenemos un ejemplo. En el sistema de dos etapas de la figura 5.70 empleamos una configuración de transistor emisor seguidor previa a la configuración en base común para garantizar que el porcentaje máximo de la señal aplicada aparezca en las terminales de entrada de la amplificadora en base común. En la figura 5.70 se dan los valores sin carga de cada sistema, excepto ZI y Z0, para el emisor seguidor, los cuales son valores con carga. Para la configuración de la figura 5.70 tenemos que determinar la ganancia con carga para cada etapa, la ganancia total para el sistema AB y ABS, la ganancia de corriente total para el sistema y la ganancia total para el sistema si se eliminara la configuración de emisor seguidor. Aquí tenemos nuestra figura con la cual nos vamos a estar basando para este ejercicio. La solución para la configuración de emisor seguidor, la ganancia con carga, es por esta ecuación. B0, que es igual a ZI sobre ZI más ZO, esto multiplicado por ABNL. Y que BI va a ser igual a 0.684 y la ganancia de voltaje va a ser igual a B0 sobre BI, eso nos va a dar 0.68. Para la configuración en base común, y así sucesivamente para cada uno de sus incisos con sus respectivas fórmulas y resultados. Espero que este video haya sido de gran utilidad con la explicación breve de estos temas, y esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.